Amigos, ¿qué tal? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, aquí en Telemiño. Vamos a hacer durante los próximos minutos, como es habitual, un repaso por la actualidad económica y empresarial, sobre todo de la provincia de Ourense o de otros lugares, pero que tienen repercusión en nuestro espacio socioeconómico. El programa arranca y lo hace con el primero de los apartados, la primera de las invitaciones a la actualidad. La Asociación de Jóvenes Empresarios ha presentado sus cifras de estos últimos meses. ¿Cómo van las cosas? Bueno, más de 100 asociados, más de medio millar de personas trabajan en empresas gestionadas o creadas por jóvenes empresarios. Es el primero de los apartados. Sean todos ustedes bienvenidos al programa. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense presentó las cifras anuales del colectivo, una entidad que agrupa a 116 asociados a través de firmas pertenecientes a diversos sectores. En el último año se ha producido un incremento, ya que se contabilizaban antes 105 empresas. Luis Bavarro, presidente del colectivo, cree que ha sido el mejor año para una organización que ya emplea a 500 personas. Este foi, eu creo que sen lugar a dúbidas, o mellor ano da Asociación de Xóvenes Empresarios de Ourense en términos de recoñecemento social, en términos de crecemento do número de asociados. De feito, o acto de hoxe, a presentación de AGE en cifras, en gran medida para dar conta á sociedade de que esta provincia sí que ten futuro. E aí está o noso colectivo. Neste momento somos 116 xóvenes empresarios, que temos unha facturación de 48,5 millóns de euros, traballamos en 21 países e temos case 500 traballadores. La asociación ha alcanzado en la actualidad un punto de autofinanciación a través de las cuotas de sus asociados, sin contar con subvenciones de organismos públicos. Bavarro cree que la situación del colectivo es un ejemplo que trata de transmitir valores de esperanza ante el futuro en la provincia. Iso é unha mostra social a todas aquelas persoas que hoxe están pensando no seu futuro, de que aquí nesta provincia tamén se poden xerar proxectos empresariais que sexan de éxito. Bavarro también comentó que las expectativas de cara al futuro inmediato son positivas. As nosas expectativas son de crecemento como colectivo, de crecemento en base de coñecemento do que é o mundo da empresa. Unhas das grandes teimas que nos temos é a de facer presente na universidade, no sector estudiantil, o mundo da empresa, que moitas veces resulta alleo, e por outra parte tamén facer unha aposta moi importante polo noso sector agroalimentario. Creemos que debemos apostar polo noso agro, polos nosos produtos de alimentación, e aí está a nosa asociación, xa con exemplos de éxito dentro do sector da castaña, dentro do sector dos viños, do sector dos queixos, do pan, que son moi recoñecidos a nivel nacional e internacional. De feito, o mero feito de que sexan feitos en Ourense, fora xa é unha marca de calidade. En cuanto a la facturación, los datos de este colectivo en el último año arrojan la cifra de 48,5 millones de euros, lo que supone también un incremento con respecto al año anterior, cuando esta cifra fue de 40 millones. Esto supone una media de 418.000 euros por firma, estando alguna de ellas en la horquilla de facturación entre los 2 y los 5 millones de euros. Luis Bavarro ha ponderado las virtudes del asociacionismo para potenciar el colectivo. Para nós é importante transmitir que tamén hai dentro de Ourense a cultura de asociacionismo. A nosa asociación pasou de 36 socios a 116 en 4 anos. E iso é un chamamento social de que cando as asociacións fan ben as cousas e te sintes ben representado, os colectivos crecen. E a maior número de asociados, maior representatividade social. Por lo tanto, ese é algo tamén moi positivo para nós e para transmitirlle a toda a sociedade. Desde AGE Ourense reivindican también la actitud positiva a la hora de emprender, la autocrítica en términos sociales y la proactividad, es decir, no fiar el futuro de la provincia a lo que sucede en las instituciones, sino apostar por las capacidades de la gente, por los productos de aquí o por el comercio local. Vamos a hablar ahora de salarios en las cuentas claras. Se está generando mucha polémica en torno a si se debe o no se debe subir el salario mínimo interprofesional y, en el caso de hacerlo en los porcentajes o en los términos que defiende el Gobierno. Hay opiniones contrapuestas en este sentido. Nosotros hemos situado a dos técnicos para que nos expliquen desde su punto de vista los pros o los contras del incremento retributivo del conocido como SMI, Salario Mínimo Interprofesional. La revisión del salario mínimo interprofesional ha generado polémica política, pero también empresarial.
se produce una aparente contradicción entre las tesis del Gobierno, que ve necesaria la medida, con la de los empresarios, que adelantan una amenaza para la rentabilidad de algunas mercantiles. La subida podría afectar a unos 20.000 trabajadores en la provincia. En el programa hemos contrastado dos opiniones de dos economistas para que fundamenten su análisis en una u otra posición. Isabel Iglesias da sus argumentos a favor de la subida del salario mínimo interprofesional. La economía en estos momentos pues parece que ha salido de la crisis que llevábamos y consecuentemente yo creo que una vez que se han empezado a suprimir otro tipo de medidas que en sus días se adoptaron para afrontar esta crisis, yo creo que es hora también de trasladar esa mejora al resto de la sociedad y que realmente se pueda palpar, lo puedan palpar las personas más desfavorecidas y que al mismo tiempo fueron incluso las que más sufrieron los efectos de la crisis. Por su parte, Xoán Manuel Bazarra hace la siguiente reflexión. O primeiro que habría que colocar en contexto o efecto que ten na economía o salario mínimo interprofesional. Eu relativizaría bastante os efectos na economía. É dicir, efectivamente, un tema que está candente ahora, porque unha medida, un incremento importante o que se plantexa, pero, bueno, temos que ter presente varias cuestións. A primeira, a maioría dos traballadores están afectados por convenios colectivos que na maioría dos casos pois xa marcan salarios por enriba do salario mínimo interprofesional. E a segunda, que a hora de valorar o efecto que pode ter no consumo, estamos falando de rentas moi baixas. Estamos falando casi de subsistencia. Entón, nese sentido, a xente hoxe en día xa cubría esas necesidades de consumo, ben por axuda familiar, ben por outro tipo de axudas, ben por outro tipo de apoios. O único que se vai facer é sustituir eses apoios por outros. Entón, nese contexto, pois non é unha medida que vai a ter tanto efecto na economía. Ahora ben, sí que é unha medida que ten as súas luces e as súas sombras. Isabel Iglesias reconoce, eso sí, que habría pocos trabajadores afectados por la subida del salario. 1 de cada 10 trabajadores está teniendo el salario mínimo interprofesional. Entonces, realmente, efectivamente, no va a haber que estén en el nivel actual, ¿no? Entonces, no hay muchos trabajadores afectados. La medida de la subida ha generado bastante polémica, que ha sido analizada de esta forma por los dos economistas ourensanos. Si bien es cierto que no sabemos predecir o no podemos predecir o no tenemos una base económica que nos pueda decir lo que va a suceder. Incluso con las subidas últimas que ha habido, pues las clases más desfavorecidas, que eran los jóvenes y los mayores, pues sí que subió el empleo en esos dos sectores, ¿vale? Con las últimas subidas, que eran subidas muy pequeñas. Yo creo que la polémica en este momento surge de la subida tan repentina, que debería de ser un poco más paulatina. Me da a mí la sensación, y de esa forma pues ambos colectivos estarían un poco más cercanos en sus ideas, porque la duda que queda es, efectivamente vamos a conseguir un mayor consumo, se conseguirá o no se conseguirá, pero ¿será capaz de absorber nuestro tejido industrial ese incremento tan rápido? Esa es la duda más grande y yo creo que no tenemos una base, o por lo menos yo no de números que nos pueda tal. El comportamiento que se vaya a producir ha sido incluso contrario a lo que se esperaba en las dos últimas subidas, como ya digo. Sectores más desfavorecidos, jóvenes y mayores de 50 años, son los que más aumentaron en encuentro de trabajo, aun a pesar de la subida del salario mínimo. O primeiro elemento que eu vexo é que había un acordo entre os agentes sociais en esta materia. Es decir, había un acordo entre os sindicatos e a patronal no sentido de que dende o ano 2018 ou 2017 hasta 2020 pues, iba a incrementar o salario mínimo interprofesional unhas porcentaxes determinadas. O goberno legisla saltándose un pouco ese acordo que chegaron os agentes sociais. O segundo elemento é que un incremento no salario mínimo interprofesional pois de alguma maneira introduce tensións dentro das negociacións colectivas, no sentido de que os sindicatos, a parte defensora dos intereses dos traballadores, pois se van sentar na mesa e van plantexar incrementos similares. Entón, bueno, iso é unha medida que precisamente a patronal, pois, de alguma maneira xa está prevendo que se vai dar. Porque, efectivamente, a miña opinión é que non son eles os afectados nestes momentos. Neste primeiro momento. En canto entre en vigor esta medida, non van ser os principais afectados as grandes empresas.
E agora entramos no terceiro elemento, que eu entendo que tamén leva a polémica, que os principais afectados en principio precisamente son os pequenos autónomos, e os autónomos incluso, que máis que autónomos ou empresarios no sentido clásico da palabra, estamos falando de autoemprego, non? De xente que creou o seu propio posto de traballo nesta crisis, que basicamente teñen un beneficio mensual entre ingresos e gastos de 1.000 euros ao mes, que é unha nómina, e que, claro, un incremento da orden de 300 euros entre as cotizacións a seguridade social e as nóminas, pois é considerable, non? Por lo que respecta a la situación en Ourense, ¿cómo podría afectar? Estas son sus opiniones. En ciudades como Ourense pues puede ser, por lo que decía, la incertidumbre de si es capaz nuestro sistema productivo de absorber toda esa subida de coste. Las grandes empresas, las grandes compañías, no creo que tengan ningún tipo de problema, bueno, porque ya no tienen tampoco en su estructura posiblemente trabajadores con salarios tan bajos, pero yo creo que a lo mejor también hay que hacer una revisión de fondo y nuevamente hacer estímulos para nuestro tejido productivo y desterrar todo aquel tipo de empresas que no lleguen a una productividad mínima que permita esos niveles dignos de salario mínimo. Vai ter un efecto moi baixo no que son as grandes capitais, en Euskadi, Navarra, Madrid e Cataluña, e terá un maior efecto no que é zonas ou rexións como poden ser Canarias ou Extremadura, non? En Galicia parece que se sitúa no medio da tabla do efecto que vai ter. Efectivamente, na medida en que a estrutura económica sexa de pequenos autónomos con un empregado, dous empregados e con un nivel de beneficios deso de 1.000 euros, 1.500, 2.000 euros ao mes, pois o efecto é maior. É dicir, pois é probable que moitos autónomos, sobre todo estes que a raíz da crisis se fomentou desde os gobernos pois a capitalización do paro, fomento do emprego, etc., que se estaban basicamente creando o seu propio posto de traballo, pois probablemente queden fora do mercado porque non poden asumir eses costes ou o repercuten nos precios aos seus clientes, o cal xa saca do mercado frente ás grandes compañías que xa teñen asumido eso. Entón, probablemente o efecto sexa maior, quitando que, tampouco, como eu se dixen ao principio, non estamos diante unha medida que vai a xerar, non vai a eliminar as desigualdades económicas do país, nin tampouco vai a ser a apocalipsis, non? El salario mínimo interprofesional está fijado en 735 euros y se propone una subida que llegaría hasta los 900 euros mensuales. Las cuentas claras, Telemiño. Hacemos un pequeño paréntesis para la publicidad. Volvemos de inmediato. Hasta ahora.